tal amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Aquí comienza Verdad y Vida y esperamos que tenga usted la mejor de las jornadas. Aunque la temática de hoy es un poco negativa, pero bueno, ya los cristianos sabemos por dónde viene la mano y hacia dónde va el mundo del siglo XXI, este mundo postmoderno. Y lo que vamos a abordar hoy tiene que ver con la legitimación o legalización de la pedofilia o la pederastía de parte de Naciones Unidas, nada menos. Para quienes no están informados, el 8 de marzo Naciones Unidas emitió un informe que, si bien por ahora no tiene carácter de ley para todos los países miembros o estados miembros, todos se van a inspirar ahí porque dice claramente y explícitamente este documento que se llama Los Principios del 8 de marzo para un enfoque de la criminalidad basado en los derechos humanos. Entonces, bueno, se va a descriminalizar un montón de cosas, todo vinculado a la sexualidad. Y eso que usted tiene, esa percepción que tiene, tanto acá como en todos los países de Occidente, donde se percibe que la justicia está más del lado de los criminales, más del lado de los delincuentes, que del lado de la gente honesta, de la ciudadanía honesta, no es una percepción solamente, es un hecho real. O sea, usted percibe lo que en realidad está sucediendo y es intencional, señores. Todo lo que nosotros estamos informando acá y a su vez denunciando tiene base documental. No estamos tocando de oído, no estamos payando, que agarramos la guitarra y nos ponemos a cantar. No, señores, todo esto usted puede ir a internet y buscar en Naciones Unidas el documento, que por supuesto todavía no ha sido traducido al español. Yo me tomé el trabajo de traducirlo porque realmente es espeluznante. Y esto ya se sabía, ya lo veníamos diciendo, lo veníamos percibiendo, y mucha gente está a la defensiva y enseguida trata de desviar la atención. Por favor, Denise, da lectura al principio número 16, que es específicamente del tema que le estamos mencionando. Buenos días para todos, espero que se encuentren bien con este día espectacular que Dios nos ha regalado. Y como bien decía Freddy, sí, ya hemos hablado en otras oportunidades, en años anteriores. Recuerdo que habíamos también hablado acerca de la hipersexualización de los niños, más que nada de las niñas, esto que parece muy gracioso, el perreo, y a ver esa niña como perrea, qué maravilloso. Tengan cuidado porque hay muchos depredadores sexuales, mucho más de lo que ustedes piensan, y van a aprovechar esas situaciones. De mi experiencia personal de trabajo clínico hace muchísimos años, los abusos son muchísimos más de lo que ustedes creen que pueden pasar, y sobre todo se va a quedar asombrado, pero es de personas muy cercanas a los niños y niñas y adolescentes. Así que por favor preste mucha atención y trate de hacer algo al respecto. Los principios del 8 de marzo para un enfoque de la criminalidad basado en los derechos humanos, ONU. Principio 16, conducta sexual consensual. La conducta sexual consentida independientemente del tipo de actividad sexual, el sexo, género, la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas implicadas o su estado civil no podrá ser tipificada como delito en ningún caso. Las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo, así como las relaciones sexuales consensuales entre personas de distinto sexo, o las relaciones sexuales consensuadas con o entre personas trans, no binarias y otras personas de género diverso,
o fuera del matrimonio, ya sea prematrimonial o extramatrimonial, pueden, por lo tanto, nunca ser criminalizado. Nunca ser criminalizado. Con respecto a la aplicación de la ley penal, cualquier edad mínima prescrita para el consentimiento sexual debe aplicarse de manera no discriminatoria. La ejecución no puede ser vinculada al sexo, género de los participantes o la edad de consentimiento para el matrimonio. Además, la conducta sexual en la que participan personas menores de la edad mínima de consentimiento para las relaciones sexuales prescrita en el país puede ser consentida de hecho, si no de derecho. En este contexto, la aplicación de la ley penal para reflejar los derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años para tomar decisiones sobre la conducta sexual consentida y su derecho a ser escuchadas en los asuntos que le conciernen. De acuerdo con sus capacidades evolutivas y su autonomía progresiva, las personas menores de 18 años deben participar en las decisiones que les afectan, teniendo debidamente en cuenta su edad, madurez e interés superior y con especial atención a las garantías de no discriminación. Bueno, gracias, Denise. Cuando uno lee detenidamente este texto y lo interpreta, porque tenemos algo de interpretación de texto, no hay que ser ni jurista ni nada que se le parezca, simplemente tener un poco de comprensión lectora para interpretar correctamente lo que es. Ustedes saben que hace unos meses atrás visitó Argentina la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, y ella dijo públicamente por todos los medios y en conferencia que los niños, las niñas, les niñes tienen derecho a tener relaciones sexuales con cualquiera que se les dé la gana, simplemente con que sean consentidas. Bueno, debemos decir al respecto que en España hasta el 2015 el límite de consentimiento era de 13 años y luego con el nuevo Código Penal es a partir de entonces de los 16 años. En Uruguay, de la misma forma, era hasta los 12 años, donde todavía un niño es niño o niña, entonces luego se cambió a los 14. La edad mínima de consentimiento para tener o mantener relaciones consentidas, valga la redundancia, con un adulto, sin importar la edad del mismo, son los 14 años. Vale decir que lo que afirma en este informe, en el principio, entre comillas, principio de la ONU, que promovió a partir del 8 de marzo del corriente año, es que los menores que participen consintiendo relaciones sexuales de acuerdo a la edad, que reitero, en Uruguay son 14, en España son 16, puede ser consentida de hecho o de derecho, o sea que es una jugada de taquito por arriba del moño a la ley que afirma la edad, donde se le quita el límite porque si no es de hecho es de derecho, el menor va a tener la facultad para decidir, consentir, tener relaciones sexuales. Y sabemos que, ¿qué pasa, Denise? Vos que sos experta en desarrollo de la niñez y la adolescencia, un niño o una niña de 10 años está vulnerable porque su padre está ausente, porque lo rechazaron. Es fácil presa de un adulto, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque bueno, ese niño o niña tiene, digamos, un vacío de contención, de amor, de presencialidad de ese padre ausente. Por lo tanto, lo que no se tiene, se lo tiene que conseguir y buscar y va a ser hacia afuera. Pero también tengamos en cuenta que todas estas cosas de abuso, de pedofilia, de pediatría, de todas... hacen dentro del núcleo familiar, porque los primeros
acosadores, abusadores, que ahora, gracias a Dios, podemos decirlo de esta manera. No sé hasta cuándo usted trate de informarse, porque tenemos muy buena información de todo tipo. Son los padres, padrastros, primos, tíos, vecinos, o sea, personas allegadas, de confianza, de las cuales se espera que la tienen que proteger, que la tienen que cuidar y amar. Son los primeros abusadores y acosadores. Ahora, quiero hacer una observación a propósito de esto. Si bien eso es una verdad, es el argumento que esgrimen los progresistas que se oponen o se oponían a la aprobación de la ley de tenencia compartida que se acaba de apoyar en diputados, legalizar o mejor dicho votar en diputados, luego de una larga discusión e intercambio con las barras del Palacio llenas. Entonces, un sector de la población representado por el Partido Independiente y el Frente Amplio se oponían a que los padres tuvieran el derecho a visitar o vincularse con sus hijos, y muchas veces vulnerando el derecho de los niños al tener el vínculo con su papá y viceversa. Parece que la justicia se puso enteramente al lado de la mujer y en contra del hombre simplemente por ser hombre. Y de hecho hasta se suprime la palabra hombre por varón. Nunca vas a escuchar a esas personas hablar del hombre, sino van a hablar de varones. Suena un poco más suave, más romántico. Inclusive hay escuelas de desmasculinización del hombre para que se vuelva un poco afeminado, un poco tenga los rasgos femeninos y deje de ser macho, por así decir, si usted me disculpa la palabra. Entonces, todo esto que se está promoviendo es ideología pura y proviene del humanismo no teísta, al cual siempre estamos haciendo referencia, porque estos señores se ocultan o intervienen desde sus posiciones de poder, en este caso nada menos que en la ONU, y comienza escribiendo este escrito de recomendaciones de los 19 principios de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, pero todo tiene que ver con la sexualidad, y comienza escribiendo un juez de Sudáfrica que es homosexual, es gay. Entonces, claro, le llaman expertos, pero no son expertos, señores, lo que son gente que está parcializado por una ideología y promueve desde ese lugar de poder su ideología, su creencia filosófico-religiosa, y por un lado dicen que respetan las religiones y que estos derechos a practicar una religión y toda creencia debe ser respetado. Por otro lado, se contradicen porque ustedes saben que Occidente basó su legislación, basó sus constituciones de las repúblicas en la tradición judeocristiana, en la Torá, en la ley de Moisés. De ahí nacen los derechos humanos, de ahí nacen las reglas de convivencia. Entonces, todo ese sistema jurídico que viene y emerge de la tradición judeocristiana ha sido sustituido sistemáticamente, no en un proceso de pocos años, sino de décadas, ha ido siendo sustituido por una moral humanista no teísta que carece de valores y de principios y que está llena de contradicciones y que no pasa por el filtro ni de la ciencia, aunque estos dicen basarse en la ciencia, no pasa por el filtro de la ciencia, mucho menos del sentido común, que va para el lado que los que están arriba quieren, porque la legalización de la pederastía o de la pedofilia, la diferencia, o la paidofilia, la diferencia entre estos dos términos, que dos significan lo mismo, paidofilia, pedofilia, es la atracción de un adulto hacia un niño o niña, pero la pederastía o pederastia es el acto consumado. Más allá de la atracción es cuando la persona consuma el acto sexual con menores, y todo esto son parafilias sexuales
penalizadas por las leyes de los distintos países. Bueno, ¿qué pretende Naciones Unidas a través de este informe que está orientado a jueces, a fiscales, a policías, a gobiernos, a legisladores, a organizaciones sociales y al público en general? ¿Qué pretenden? Bueno, es ir eliminando de los códigos penales estas prácticas como una parafilia sexual y como por ende un delito. Es decir, se va a legalizar, esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y cuando uno lo dice nos tratan de conspiranoicos, de exagerados, etcétera. Pero usted va viendo cómo, y ya lo dijimos antes, nos van aplicando la técnica de la rana. Si usted echa una rana en agua caliente, esta salta y se salva, pero usted póngala en agua fría, le calienta el agua, fuego lento, y cuando la rana quiere acordar es parte de la sopa sin darse cuenta y ya no hay forma de que pueda salir. Bueno, nos han venido calentando el agua por décadas. Primero secularizaron la sociedad al máximo, erradicaron toda creencia religiosa de ámbitos estatales y fueron ingresando leyes. En el 2007 la ley de unión concubinaria, con la excusa de repartir el patrimonio que conquistara la pareja homosexual, y luego se materializó directamente el matrimonio igualitario o matrimonio homosexual. Y esto viene de Naciones Unidas también. Es una ideología que se está insertando en los gobiernos. Los jueces a nivel internacional se están reuniendo para emitir sentencias y juzgar en base a esta ideología. En la educación se insertó la ideología de género, donde dice la biología no determina el sexo o género de una persona, y le enseña a nuestros niños desde el preescolar: usted no es varón ni mujer, usted es neutral, y cuando vaya creciendo va a decidir si quiere ser nene, nena o lo que quiera. Hay más de 100 géneros para que usted pueda elegir a su antojo, o si se autopercibe como un león, un tigre, puede ponerse una piel y salir a la calle en 4 patas. No importa, lo que importa es cómo usted se percibe. Y cabe destacar que en Estados Unidos se está votando una ley que prohíbe a los transexuales biológicamente hombres competir en competencias femeninas, porque hace poco hubo una injusticia de una muchacha que perdió, aún habiendo empatado con un transexual biológicamente hombre, habiendo empatado le dieron el título a él, ahora convertido en ella, pero uno ve el lomo que tiene, una espalda, unos músculos, una capacidad torácica que la chica obviamente no la tiene, y pura propaganda a nivel internacional le dieron el título a él. Entonces Biden, que es un títere de la agenda global, ya dijo que va a vetar la ley si la aprueban los republicanos, que son quienes promueven la prohibición a través de esa ley de competencia de transexuales biológicamente hombres en competencias femeninas, valga la redundancia. Así que la cosa viene dura, Denise. Sí, realmente viene muy dura, muy difícil, pero bueno, a ver, uno no tiene que cambiar los valores y uno no tiene que cambiar la manera de pensar cuando sabe que es la verdad y es lo correcto. Es como decía Artigas, no nos vendamos al precio de la necesidad. Cuidado con eso, porque en estos tiempos hay mucha gente que se ha vendido al precio de la necesidad. No nos olvidemos de estos valores de los cuales hemos sido formados y de los cuales dan muy buen resultado. También pensaba, bueno, esto del relativismo moral es lo que están marcando estas cuestiones. Entonces también podemos decir bueno, que un cuadrado no es un cuadrado, que es una construcción social, y yo le puedo llamar rectángulo, o en la medicina que los riñones no son riñones, que es una construcción social, porque, a ver, esto del sexo, del género, ¿no? Tiene una base científica, tiene comprobaciones científicas, y han cambiado lo científico por el relativismo, por una ideología, por una filosofía, etcétera, etcétera. Entonces,
en base a eso yo puedo decir que también puedo cambiar absolutamente todo lo que es científico, lo que ha dado resultado, lo que está comprobado, porque hay un relativismo, entonces puedo decir eso, esas cosas, ¿no? Pensarla de esa manera. Imagínese usted la confusión y las barbaridades de las cuales mucha de la gente que ahora se está enterando, lo que más duele es que la gente honesta, la gente de valores no esté reaccionando. Porque la gente mala, la gente que es consciente de la maldad que está haciendo, no le importa nada. No le importa saber si en el más allá dónde va a ir, y muchos saben dónde les depara ese destino, y no les interesa, lo que les interesa es su fin es hacer la maldad, destruir, matar, engañar, robar, mentir, y no les interesa a ellos después a dónde va a ir su alma, para nada les interesa, porque si no estarían replanteándose un montón de cosas. Entonces, lo que más duele y lo que más indigna es que hay gente, gracias a Dios, hay gente honesta, hay gente de valores y la gente no reacciona. Yo siempre estoy diciendo, parece que está anestesiada. Hay mucha gente anestesiada, que no reacciona, que no le importa, que no hace nada. Y eso es realmente lo que está indignando en estos momentos en la sociedad. Mucha gente que puede hacer el bien y no la está haciendo. Bueno, eso decía el pastor Martin Luther King más de medio siglo atrás, cuando decía: no me preocupan las acciones de los malos, sino la indiferencia de los buenos. A él le costó la vida luchar por los derechos civiles de su comunidad negra, pero finalmente murió en el ejercicio de ese activismo social para lograr, como pastor bautista que amaba a su comunidad, para lograr derechos que a partir de su muerte fueron reivindicados. Entonces, decía el psicólogo español Miguel Ángel Alcarria, en el programa La Voz del miércoles próximo pasado. De lo cual, Freddy, lo recomendamos. Sí. Le recomendamos a todos, muy buen psicólogo realmente, lo recomiendo. Y el programa también excepcional, bueno, César Vidal también, hay muchos que lo conocen, si no lo conoce, googlee y busque estos programas porque realmente son excelentes. Decía, no existe nada más elástico en el siglo XXI que los conceptos postmodernos de tolerancia e inclusión, esos dos términos que ahora están de moda y usted lo escucha hasta en la sopa, excepto el conservadurismo y el sentido común, pues todo tiene cabida en esta era del plural sin sentido. Esta es la razón por la que estamos presenciando el mayor desastre histórico de nuestra historia reciente. Dicho sea de paso, nada tiene que ver con la economía, sino con la normalización de lo que yo denomino como la última frontera. Esta última frontera por conquistar por los lobbies de la falsa liberación sexual que empezó en mayo de 1968. ¿Cuál es la última frontera? La pedofilia. Mientras se castiga con dureza actos cometidos por la Iglesia Católica, no se hizo nada respecto a Dalai Lama, ese líder del budismo, muy famoso, muy respetado por los creyentes de esa religión, en la que le pedía a un niño chuparle la lengua, es decir, fue esto documentado mediante video y testigos presenciales, le pedía desde su posición de poder, desde autoridad religiosa, que el niño le chupara la lengua. Da vergüenza hasta decirlo, señores. Pero vimos el video y realmente es espeluznante. El ex director de comunicaciones Tim Shergoff, de tan solo 35 años, director de comunicaciones de Planned Parenthood, esa organización sin fines de lucro que es la más lucrativa del mundo, que vende servicios de aborto y los promueve en Estados Unidos y en todo Occidente, que dicho sea de paso tuvo que ver también aquí el subsecretario de Salud, Brioso, en su momento recibió casi $2 millones de esta organización cuando se estaba debatiendo la legalización del aborto en Uruguay, unos 11 años atrás. Entonces, este señor, mal llamado señor, Tim
Shergo, dirigía las comunicaciones de esta organización y estaba siendo investigado por la pornografía infantil. Fue la policía a hacer una redada a su casa y, curiosamente, se equivocaron de casa y se la hicieron a la vecina al lado, la esposaron a la mujer, le hicieron pasar un papelón tremendo. Así que este hombre, cuando supo que la policía estaba detrás de él para allanar su casa, se suicidó, o lo suicidaron quizás, no sabemos, pero apareció muerto en su domicilio y, oh, qué casualidad, no alcanzaron a allanarle la casa. Entonces después tenemos también el caso, y no es la única ni la primera vez que alguien de esta organización Planned Parenthood es acusado de delitos sexuales. Hay muchos más casos en esa organización, pero no tuvo repercusión mediática alguna. Esta última frontera, dice el psicólogo, se está conquistando silenciosa y eficazmente con la complicidad de los medios de comunicación generalmente asociados a la izquierda mediática, al progresismo, y ante la pasividad, que es lo que estaba diciendo Denise, y estupefacción de nuestra sociedad que ha dejado de defender a los menores para entregárselos al Estado en cuanto éste los ha reclamado. Como decía Isabel Celaá, ex ministra de Educación española, los niños, no podemos pensar de ninguna manera que los niños pertenecen a los padres, sino al Estado. Realmente una aberración terrible, pero esa ex ministra de Educación, que era muy mal educada, por cierto, hizo esa afirmación. Perdón, no es la primera vez que se hace esa afirmación. No, claro que no. Ya se viene dando, por eso decimos esto de que lentamente se vienen, ¿verdad?, tirando ciertas cosas que realmente decimos, wow, pero de una u otra manera se sigue insistiendo hasta que, bueno, la gente, debido a esa quietud, una insensibilidad, va aceptando cosas que realmente son terribles. Por favor, reaccionen. No olvidemos tampoco a Jeffrey Epstein, quien fue condenado y también luego se suicidó por cometer decenas de abusos sexuales contra adolescentes a quienes les pagaba $200, y cómo eludió a la justicia. Ustedes saben que en todos lados hay justicia para ricos y justicia para pobres, señores. Los ricos gozan de ciertos privilegios a la hora de tener que comparecer ante la justicia. Proporcionaba niñas y adolescentes a muchos de los líderes políticos y millonarios del mundo, que conforman el 1% de la élite global, y entonces finalmente fue arrestado, fue sentenciado y se suicidó, o quizás lo suicidaron, no lo sabemos. En el caso de la laptop de Hunter Biden, el hijo del actual presidente, que fue olvidada en un centro técnico, curiosamente se encontraron pruebas gráficas de pedofilia, incesto y otros tipos de depravaciones, pero todo fue silenciado. Usted no vio hablar de esto en CNN, ni en Telemundo, ni en Univisión, ni ninguna de esas cadenas corporativas mediáticas del mundo que son capaces de difundir masivamente cuando hay un cura que comete un error, pero no dicen nada cuando es alguien de ellos asociado a su comunidad humanista. No dicen nada y guardan completo silencio, señores. Entonces, bueno, todo esto está conspirando en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes, esos mismos que las autoridades dicen proteger y que fomentan tanto los derechos, se los están vulnerando. Pero debemos nosotros, la comunidad cristiana, leer lo que dice la palabra de Dios. En Oseas 4:6 Dios dice, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, ¿cierto? ¿Y qué dicen los otros? Sí, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Isaías 5:20, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas,
que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nada es nuevo, señores. Ya la Biblia prevé todo y habla de todo lo que hoy está pasando. Cuando estudié Apocalipsis 40 años atrás pensé que era utopía, ciencia ficción. La tomé, la creí por respeto, no sabía cuándo y cómo iba a pasar, sí sabía qué iba a pasar. Ahora lo veo pasar ante mis propios ojos y debo reconocer que Dios decía la verdad, que estaba en lo cierto. Si bien decía que iba a pasar ni cómo ni cuándo, ahora podemos ver el cómo y el cuándo. Ante nuestros propios ojos está sucediendo lo que entonces, otrora, era increíble. Se nos fue el tiempo, damas y caballeros, no las ganas de seguir insistiendo en estos temas que son tan importantes para la vida, la niñez y la familia. Sí, así es, así que ya tienen recomendaciones de programas que pueden ver, de expositores profesionales que pueden ver. Por favor, investigue, quédese con esta espinita, sí, quédese con esta espinita, trate de reflexionar. Y bueno, roguemos a Dios que nos dé sabiduría para poder enfrentar un mundo que en realidad se está yendo hacia abajo y no hacia arriba. Que Dios les bendiga, un excelente fin de semana para todos.